La dictadura cubana está pagando las consecuencias de su pésima política de cuadros. Sería larga la lista de barbudos bajados de la Sierra Maestra que ocuparon responsabilidades para las cuales no estaban preparados. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El generalísimo Máximo Gómez, con total claridad acerca de lo que debían hacer los cubanos para encauzar la vida de la República, alertó de no incurrir en la nociva práctica de premiar con cargos públicos a figuras que hubiesen acumulado méritos en la contienda de independencia, pero que no poseyeran conocimientos adecuados para tales responsabilidades. Las huestes de Fidel Castro no más se hicieron con el poder político en la isla, obviaron la advertencia del lustre dominicano y comenzaron a implementar una especie de piñata de cargos entre sus seguidores. Sería larga la lista de barbudos bajados de Sierra Maestra que fueron designados ministros u ocuparon otras responsabilidades para los cuales no estaban preparados. La relación la encabeza la designación del Che Guevara como presidente del Banco Nacional de Cuba, a los que podríamos agregar los nombramientos de los comandantes Antonio Enrique Luzón y Rey Guillermo García como ministros de transporte en distintos periodos, y qué decir del ingeniero Enrique Oltuski, primer ministro de comunicaciones del gobierno revolucionario en 1959. Era ingeniero, pero de comunicaciones sabía muy poco, y le comentó a Jean-Paul Sartre en 1960, cuando el filósofo francés visitó a Cuba, que él creía que el nombramiento obedecía a la idea de que reparara los puentes y el tendido eléctrico que había destruido durante la guerra contra Batista. Mas, tal vez la improvisación más escandalosa haya sido la designación de Heidi Santamaría como presidenta de la Casa de las Américas. Una señora con el nivel de instrucción de enseñanza primaria tendría que tratar en lo adelante con intelectuales de la talla de Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y otros ilustres creadores que visitaban la Casa de las Américas en aquellos años iniciales de esa institución. Después vendrían los dirigentes sin experiencia, pero de probada lealtad política, que pasaron a administrar las industrias y empresas que el dictador Fidel Castro nacionalizó en aquel aciago mes de octubre de 1960. Administradores que, como es lógico imaginar, contribuyeron a la paralización y al declive de esas industrias. Más acá en el tiempo, el castrismo decidió premiar con cargos públicos a los 5 espías que guardaron prisión en Estados Unidos, a la que resultó que, al menos 2 de ellos, no estaban aptos para ocupar las responsabilidades que les fueron asignadas. Fueron los casos de Gerardo Hernández, designado inicialmente como vicerrector primero del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, y René González, que había sido nombrado como vicepresidente de la Sociedad Cultural José Martí. Y así son las cosas. Tras haber acontecido en la isla infinidad de desacertados nombramientos como los nombrados anteriormente, se aparece el primer ministro Manuel Marrero durante la última reunión del Consejo de Ministros de 2022, apuntando que muchos de los problemas que tenemos que enfrentar en la actualidad y muchas de las cosas que no avanzan dependen en gran medida del accionar de los cuadros. Ahora nos enteramos que la culpa recae sobre los cuadros, claro, los cuadros intermedios, a los que seguramente se refiere el señor Marrero. Ninguna culpa se le atribuye a los verdaderos culpables, los que ubicaron a esos dirigentes intermedios en responsabilidades que excedían sus conocimientos y posibilidades de realización. Pero nadie piensa en una rectificación total en los métodos que se utilizan los jerarcas del castrismo para seleccionar sus cuadros. En esta misma reunión del Consejo de Ministros, el mandatario y títere castrista Miguel Díaz-Canel abogó por una reparación de los cuadros que los dote de conocimientos sobre las ciencias políticas y especialmente se los inste al empleo del método marxista para el análisis de los temas y el abordaje de las transformaciones que son necesarias hacer en la economía. En otras palabras, que la confiabilidad política siga primando sobre la capacidad técnica y profesional de los cuadros, y así va Cuba. Siguiendo con las noticias,
donaciones humanitarias de Estados Unidos a Cuba incrementaron en más del 150% el año 2022. En los primeros 11 meses de 2022, las donaciones humanitarias de Estados Unidos a Cuba aumentaron un 152.6% en comparación con igual periodo de 2021, un crecimiento significativo que apunta a convertir al año anterior en el más relevante en este sentido. Ya entre enero y octubre, el monto de tales envíos a la isla supuso $21.448.056 en productos de diversas naturalezas, casi el doble de los $11.074.000 de los 12 meses en 2021. De acuerdo con cifras publicadas por el Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos, a partir de la información oficial de las agencias exportadoras del gobierno de ese país, solo en el mes de noviembre las donaciones supusieron alrededor de $6.522.941. Al cierre del 11º mes, esas cargas a Cuba suponen $27.970.997, más del doble de los $11.074.000 en todo 2021, y a falta de las cifras del mes de diciembre. Ello indica que Estados Unidos a Cuba productos por un valor promedio de $2.5 millones al mes entre enero y noviembre pasado. La Habana nunca ha revelado en qué consisten los donativos ni cuál es el destino, y tampoco los medios oficiales divulgan la existencia de estos embarques, mientras acusan como siempre a Washington de todas las penurias que sufre el pueblo cubano. Asimismo, en noviembre las exportaciones agroalimentarias de Estados Unidos a Cuba aumentaron un 19.4%, por lo que la isla es ahora el mercado número 56 del destino de tales productos. Cuba gastó sobre todo en productos alimenticios y de higiene en Estados Unidos $33.085.677, más que los $27.699.000 de igual mes en 2021 y $11.339.000 de noviembre de 2020. En noviembre último, las exportaciones incluyeron carne de pollo, bovino, cerdo, pulpa de madera, frijoles, oliva, atún, extracto de malta, pan molde, hostias de comunión, sardinas, fruta, café, entre otros. Se suma a todo lo anterior la compra de productos sanitarios por un valor de $1.210.056. Las exportaciones están autorizadas, pese al embargo, en virtud de la Ley de Reforma de Sanciones Comerciales y la Mejora de Exportaciones del año 2000, aprobada por la administración de George W. Bush, a las que La Habana recurre sin pausa desde entonces. Ni las autoridades ni la prensa oficial hacen mención de este intercambio comercial, ni siquiera cuando aseguran que la voracidad del vecino del norte busca sumir en el sufrimiento a los cubanos, como asegura la propaganda de la dictadura. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayuden compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el